Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 4 de la asignatura Funciones de una variable 2, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de las funciones trigonométricas. Y para ello vamos a comenzar trabajando primero con las funciones periódicas, y de ahí iremos saltando y avanzando hasta llegar a las funciones trigonométricas seno y coseno que conocemos habitualmente, y todas sus variantes y las relaciones que existen entre ellas. Entonces, como hemos dicho, vamos a comenzar con una definición que nos va a permitir introducir el concepto de función periódica. Entonces, tenemos la siguiente definición que nos dice, bueno, pues sea P un número real positivo, es decir, perteneciente a R+. Una función f que vaya del conjunto de los reales en los reales se dice que es periódica de periodo P si se verifica que cuando evalúo la función f en un punto x más el p coincide con lo que vale la función f en el punto x. Esto sería para todo x perteneciente a R. Es decir, que al sumarle p, el valor es el mismo. Claro, observemos que en particular, por esta definición, se tiene una consecuencia inmediata, y es la siguiente. Y es que, en particular, si f es periódica de periodo pi, de periodo p, entonces se verifica que no solo al sumarle una vez p, sino que siempre que le sumemos cualquier múltiplo de p, es decir, cuando haga x más un múltiplo np, coincide con lo que vale la función en el punto x, en cualquier punto x perteneciente a R, y para cualquier natural n que yo coja. Siempre se verifica esta relación. ¿De acuerdo? Pero incluso podemos hacer también la construcción contraria, es decir, aquí lo que estamos diciendo es la definición de una función periódica, pero yo también puedo construir funciones periódicas a partir de una función que no es periódica. Es decir, también podemos construir funciones periódicas directamente. Para ello lo que vamos a hacer es considerar una función f que va del intervalo cerrado en el punto A y llega hasta el punto A más P, y aquí lo ponemos abierto en R, una función que observamos está definida únicamente en un intervalo que tiene amplitud o longitud P. Entonces, podemos extender f a todo R con periodo P a través de la función g, que es una función que va a ir ahora de R en R, dada por, lo que hacemos es que nuestra función g de x, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, pues va a ser la propia función f de x si x es un punto del intervalo inicial en el que estaba definida la función f, es decir,
del a al a más p. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos un punto x que ya no está en este intervalo, sino lo que estamos haciendo es desglosarlo en múltiplos de intervalos? Es decir, si lo cogemos de intervalo a más k por p y luego tenemos el punto a más k más 1p. Es decir, lo que estamos a dividir todo R en intervalos que empiezan en el punto A de amplitud P. Pues entonces, cuando tengan puntos de aquí, lo que quiero es llevar la función para que vuelva a la función f. Y entonces simplemente tengo que tomar la función f en el punto x menos, para que el x caiga de este intervalo, lo tengo que restar a menos k por p. Y de este modo, un punto que esté aquí, al restarle a y kp, cae en el intervalo a más p, por lo tanto vuelve a ser la propia definición de la función f. Entonces también podemos construir, como hemos dicho, funciones periódicas a partir de una función en un intervalo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver algunas propiedades que tienen estas funciones periódicas. La primera de ellas, la propiedad importante que vamos a hacer, nos hace referencia a la continuidad de derivabilidad de las funciones periódicas. Entonces tenemos aquí, primera proposición, nos dice lo siguiente: bueno, pues sea f, que va de R en R, una función periódica de periodo P perteneciente a R+. Entonces, vamos a ver qué cosas se verifican. Por un lado, ¿qué queremos estudiar sobre continuidad? Bueno, pues si nuestra función f es continua en un punto A perteneciente a R, entonces f también es continua en todos los puntos de la forma A más K por P con K perteneciente a Z. Es decir, conforme vamos moviendo el periodo, también obtenemos la continuidad en ese punto. Y de forma análoga, en cuanto a la derivabilidad, obtenemos el mismo resultado. Es decir, si f es derivable en un punto A perteneciente a R, entonces f también es derivable en todos los puntos de la forma A más K por P con K perteneciente a Z. Pero no solo eso, sino que además podemos encontrar la relación que existe entre las derivadas. Y es que además podemos evaluar la derivada f' en el punto A más K por P, y resulta que esto va a coincidir con la derivada de la función f en el punto A. Y esto sería también para todo K perteneciente a Z, ¿de acuerdo? En particular, lo que vemos de esta segunda propiedad es que, bueno, si f' en un múltiplo de P coincide con el punto A, lo que nos está diciendo es que esta función f' es también una función periódica. Es decir, observemos que f' es entonces también una función periódica con el mismo periodo
P perteneciente a R más que la función f. Muy bien, una vez que ya hemos introducido este concepto de función periódica, vamos a empezar a trabajar con algunas funciones que van a ser periódicas que nos van a permitir ir acercándonos al concepto de las funciones trigonométricas. Y para ello vamos a trabajar primero con un número que seguramente conozcamos todos, que sería el número pi. Y vamos a introducir el número pi y vamos a trabajar con algunas funciones auxiliares que nos van a hacer falta para definir estas funciones trigonométricas. Y van a estar relacionadas todas ellas con la periodicidad de funciones y con el número pi. Entonces, para ello, consideremos una primera función auxiliar, que va a ser la función f, que va del intervalo menos 1, 1 en R, dada por f de x igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, como f es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1, tenemos que también es integrable. Y cuando hablamos de integrable, recordemos que nos referimos siempre a integrable Riemann en dicho intervalo. En particular, podemos calcular su integral definida o su integral de Riemann en el intervalo menos 1, 1, lo cual sabemos que va a ser un número real que existe porque la función es integrable. Pues esta es nuestra definición que vamos a introducir ahora. Definición. Seguramente no estamos acostumbrados a esto, pero se designa por pi al número real dado por la siguiente igualdad. Lo que estamos diciendo es que pi no va a ser otra cosa que 2 veces la integral de Riemann entre menos 1 y 1 de esta función f de x, es decir, de la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, que sabemos que existe porque la función es integrable. Pues este número real lo multiplicamos por 2 y nos da un número real que vamos a llamar pi. Aunque parezca esto demasiado random, demasiado aleatorio y digamos, ¡guau! Esto de definir pi de este modo no tiene sentido. En realidad geométricamente tiene un sentido y es que, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues geométricamente lo que observamos es que cuando yo represento esta función que nosotros nos han dado, la función raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, entre el intervalo menos 1 y 1, esto no es otra cosa que este semiarco de circunferencia. Y cuando nos están pidiendo calcular la integral de Riemann, lo que estamos haciendo es calcular precisamente el área que queda por debajo de la gráfica de esta función. Toda esta cuenta que tenemos aquí sería el valor de la integral entre menos 1 y 1 de la función raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Claro, pero si nosotros lo que estamos haciendo es multiplicarlo por 2, lo que estamos tomando en realidad es precisamente, en vez de medio círculo, el círculo completo. ¿Y eso qué significa? Que en realidad esta definición que estamos haciendo aquí al tomar pi como 2 veces la integral entre menos 1 y 1 de la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x, lo único que nos está diciendo es precisamente que este es el área
de un círculo de radio 1, que geométricamente tenemos que el área sería pi por el radio al cuadrado, sería pi por 1 al cuadrado, que es pi. Pues esto precisamente, geométricamente, el área de un círculo de radio 1. Entonces tampoco es tan descabellado hacer, aunque es una definición analítica, tiene su interpretación geométrica relacionada. Un primer resultado que obtenemos en cuanto al número pi, decimos, bueno, es un número real, pero ¿cómo de grande es este número real? Pues resulta que precisamente trabajando con acotaciones sobre esta función raíz de 1 menos x cuadrado, podemos encontrar que se verifica que el número pi está entre 2 y 4. Claro, me dice, bueno, es que yo sé que pi vale 3,1415, vale, sí, perfecto, pero aquí imagínate que no sabemos cuál es el valor exacto, simplemente sabemos que es un número que está entre 2 y 4. Muy bien. Esto sería una primera función auxiliar que nos ha permitido trabajar con el número pi. Y ahora vamos a definir la siguiente función auxiliar que nos va a permitir introducir posteriormente las funciones trigonométricas. Entonces, a partir de ahora vamos a considerar la función a mayúscula, es decir, sea a mayúscula una función que va del intervalo menos 1, 1 en todo R, la función dada por a de x se va a definir como un medio de... un medio, no 1 partido por aquí. Un medio de x multiplicado por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ahora le sumamos la integral, que sería la integral definida o integral de Riemann, entre el punto x y el punto 1 de la función raíz de 1 menos t cuadrado diferencial de t, de la función que hemos introducido anteriormente. Entonces, primer resultado que obtenemos con respecto a esta función, y es que, bueno, pues queremos estudiar qué pasa con la continuidad y variabilidad de esta función. Proposición, pues resulta que la función a, que hemos definido aquí arriba, es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1, es decir, en todo su dominio de definición, y derivable en el intervalo abierto. Además, podemos calcular exactamente cuál es su derivada. Y resulta que su derivada, a' de x, es precisamente, cuando simplificamos todos los términos, menos 1 partido 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esto sería para todo punto x que yo coja del intervalo abierto menos 1, 1, en el cual la función es derivable. Muy bien, pero ¿qué más información puedo obtener sobre esta función? Bueno, no solo es una función continua y derivable, sino que además tiene un comportamiento muy interesante en cuanto a la inyectividad y la sobreyectividad. Y resulta que es que la función a, cuando la restringimos del intervalo menos 1, 1 al intervalo 0, pi medio, definida anteriormente, solo que ahora en lugar de tener una función que escribimos que la imagen puede ser todo R, restringimos el intervalo imagen a 0 pi medios, es biyectiva. Es decir, es una función inyectiva y sobreyectiva. Y lo interesante es que en particular, por ser biyectiva, tenemos que es inyectiva y por lo tanto conocemos la existencia de una función inversa. Bueno, pues esta función inversa de la función a es la que ahora va a jugar un papel fundamental. Bueno, ¿por qué? Porque como existe la función inversa
a la menos 1, vamos a centrarnos en ella en lo que sigue. ¿Y por qué va a ser interesante? Porque bueno, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un nombre propio. Entonces, definimos la función c que va del intervalo 0pi en el intervalo menos 1, 1 mediante c de x va a venir definida como la función inversa, pero no en el punto x, porque aquí observamos que la función a iba al intervalo pi medio, y aquí tengo el intervalo pi, por lo tanto lo que estoy haciendo es que tengo que dividir por 2 este intervalo, es decir, cogemos en la función x medio, y esto sería para todo x perteneciente al intervalo 0pi. Y ponemos el x medio para garantizar que la función a de verdad trabaja en intervalo 0pi medio. Pues esta es la función con la que vamos a trabajar a partir de ahora. ¿Y por qué es interesante esta función? Porque bueno, vamos a estudiar el comportamiento que tiene. Proposición. Todo esto se deduce de, bueno, como tengo las propiedades de continuidad y derivabilidad de la función a, y la función a es biyectiva, no solo inyectiva, entonces aparte de existir la función inversa, por la selectividad también nos va a dar el buen comportamiento de la función inversa. Y es que entonces tengo que la función c es continua y decreciente en el intervalo cerrado 0pi y derivable en el intervalo abierto 0pi, siendo además su derivada la función dada por c' de x igual a, resulta que nos queda menos la raíz cuadrada de 1 menos c al cuadrado de x, y esto sería para todo x perteneciente al intervalo 0pi. No solo eso, sino que además, aunque no conocemos, no hemos dado explícitamente esta función inversa, sí podemos calcular algunos valores. Y es que, además, se tiene que la función c en el punto 0 toma el valor 1, la función c en el punto pi medio toma el valor 0 y la función c en el punto pi toma el valor menos 1. Además, con esta información y trabajando también con la derivada segunda si quisiésemos, podemos obtener información suficiente para representar esta función. Es decir, podemos representar la función c, obviamente de forma aproximada, ¿no? No tenemos una representación exacta, pero sí podemos deducir más o menos el comportamiento que tiene. Y el comportamiento es el siguiente. Si trabajamos únicamente en intervalo 0pi, y aquí tengo los valores pi medio 0, el 1 y el menos 1, hemos visto que en el punto 0 vale 1, en el punto pi medio vale 0 y en el punto pi vale menos 1. Pues lo que hace nuestra función es un comportamiento así. Siempre es decreciente. También podemos estudiar la derivada segunda para estudiar la convexidad y concavidad y ver que aquí es cóncava y aquí es convexa. Y entonces tenemos que esta sería la función igual a c de x.
solamente está definida en intervalo 0pi. Pues esta va a ser la función fundamental, función auxiliar, que nos va a permitir a nosotros trabajar a continuación con las funciones senos y cosenos. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Trabajar ya por fin con las funciones seno y coseno. Tenemos así la siguiente definición. Definición: las funciones seno y coseno dadas por sen que va de R en R y el cos que va de R en R se definen respectivamente mediante la siguiente expresión. El seno de x resulta que va a estar definida, bueno, se define mediante, aquí vamos a poner un poquito más de información, porque van a ser funciones periódicas, es decir, mediante las funciones periódicas de periodo dos pi siguientes. Por un lado tendríamos que la función seno de x se definiría como, vamos a diferenciar si estamos en intervalo 0pi o en intervalo pi 2pi. Es decir, lo que estamos cogiendo es la raíz de 1 menos c cuadrado de x, que recordemos esta es la función inversa de la función a que hayamos definido, si la x toma valores en intervalo 0pi, pi cerrado, perdón, tampoco afecta porque va a ser una función continua, y la función menos la raíz cuadrada de 1 menos c al cuadrado de 2pi menos x si la x toma valores entre el pi y el 2pi. Y lo que hacemos es esta función que la he definido en 2pi, hacemos la extensión periódica como habíamos hecho al principio, de que tengo una función ahora definida en intervalo 0, 2pi y la defino periódicamente a todo R. Y por otro lado, la función coseno de x, que va a ser simplemente la función c de x. Es decir, que en realidad esta función c de x que hemos calculado como la función inversa de esta función a en intervalo, no es otra cosa que la función trigonométrica coseno. Ah, muy bien, pues resulta que en realidad ya estamos trabajando con el coseno. Lo que pasa es que no le habíamos puesto nombre, por ejemplo, le habíamos llamado función c. Simplemente podríamos haber dicho, pues esta función inversa de la función a la voy a llamar coseno. Y a partir de ahí defino también la función seno. Pues en realidad aquí lo que tendría precisamente es que el seno es la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado por esta definición. Pero bueno. Y aquí tendríamos c de 2pi menos x si la x está en intervalo pi 2pi. Y así tenemos esta extensión periódica definida. ¿Qué ocurre con respecto a estos elementos? Bueno, hay algunos valores importantes que podemos ya caracterizar de nuestra función. Y decir, bueno, pues observemos los siguientes valores.
de las funciones trigonométricas seno y coseno. Vamos a poner aquí la x, vamos a poner lo que vale el seno de x y vamos a poner aquí lo que valdría el coseno de x. Pues tenemos algunos valores fundamentales que serían para x igual a 0, en pi medio, en pi y en 3 pi medios, por ejemplo. Y lo que tenemos es que en 0 el seno vale 0, en pi medios el seno vale 1, en pi el seno vale 0 y en 3 pi medios el seno vale menos 1. Mientras que el coseno, que es la función c, aquí valía 1, aquí valía 0, aquí valía menos 1 y aquí vale 0. Y luego podemos extender todos estos valores por periodicidad como periódica, periodo 2pi. En el 2pi también vale 0 y 1, en el 5 pi medio también vale 1 y 0, y así de forma sucesiva. Pero no solo eso, y es que además, como la función seno y coseno está definida a través de la función c, bueno, realmente la función coseno es la función c, pero arreglada para trabajar en intervalos 0, 2pi en vez de solo intervalos 0pi, pues como c toma valores en el intervalo menos 1, 1, se tiene que la función trigonométrica seno y coseno están acotadas, es decir, seno de x siempre mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 1. Y la función trigonométrica coseno le ocurre lo mismo, menos 1 es menor o igual que el coseno de x, que es menor o igual que 1. Y esto sería para todo x que yo coja de intervalo r. Es decir, para cualquier número real, una vez que hemos extendido periódicamente la función seno y coseno a todo r, resulta que como c toma valores entre menos 1 y 1, pues también por esta construcción que hemos hecho, tanto el seno como el coseno toma valores entre menos 1 y 1. Bueno, y vamos a ver algunas propiedades que podemos tener sobre estas funciones trigonométricas. Por un lado, la conocida identidad trigonométrica, que nos dice lo siguiente. Y es que para todo x perteneciente a R, se verifica que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1, lo cual no es otra cosa que una consecuencia directa de la definición que tenemos de estas funciones trigonométricas. Pero por otro lado, también podemos estudiar el comportamiento que tienen nuestras funciones. Y obtenemos lo siguiente. Proposición. Las funciones seno y coseno son continuas y derivables en todo su dominio de definición, que sería en este caso en toda la recta real. Siendo además, podemos calcular las derivadas de estas funciones. Es decir, la derivada del seno es menos la función coseno, mientras que la derivada de la función coseno es la función seno. Y esto sería para todo x perteneciente a R. ¿De acuerdo? Claro, con esta información, y si también queremos con otros elementos, podríamos representar estas funciones. Pero aparte también tenemos un comportamiento sobre ciertas reglas. Es decir, tenemos una última proposición que nos dice lo siguiente. Proposición, dados x y pertenecientes a R, se verifican por un lado que sería el seno de una suma, es decir, el seno de x más y resulta que coincide con la función seno de x por el coseno de y
más la función coseno de x por el seno de y. Mientras que el coseno de x más y coincide con el coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Aunque el libro solo da estas dos fórmulas, también podemos estudiar qué ocurre con la recta. ¿Quién sería el seno de x menos y? Bueno, cambiando simplemente por la menos y, obtendríamos que esto sería la función seno de x por el coseno de y menos el coseno de x por el seno de y. Y lo mismo ocurre cuando tenemos el coseno de la diferencia de x menos y. Lo que obtendríamos ahora sería el coseno de x que multiplica al coseno de y más el seno de x por el seno de y. Por último, si particularizamos para el caso de que x e y sean iguales, obtendríamos lo que sería la fórmula del ángulo doble, y es que el seno de 2x coincide con 2 veces el seno de x por el coseno de x, mientras que el coseno de 2x nos daría a nosotros entonces el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Las ponemos aquí para completar y también tener qué ocurre con esta regla. Por último, podemos esbozar las gráficas de las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Para ello qué hacemos? Bueno, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí así en grande. Vamos a darle algunos valores para que veamos la diferencia que hay entre el seno y el coseno. Normalmente tratamos de dar los valores más sencillos, los que conocemos. Aquí tenemos ya nuestros ejes, el 0, el 0. Sabemos que como máximo llegan al 1 y al menos 1, al 1 y al menos 1, y algunos valores importantes podrían ser, bueno, pues el pi medio, el pi, el 3 pi medio, el 2 pi. También podemos tener los valores negativos, el menos pi medio, el menos pi, e igual abajo, el pi medio, el pi, el 3 pi medio, 2 pi, y también podemos tener los valores negativos, menos pi medio, menos pi. Claro, ¿qué ocurre entonces? Bueno, para la función seno, por ejemplo, hemos visto que en el 0 vale 0, en el pi medio toma el valor 1, en el pi toma el valor 0, en el 3 pi medio toma el valor menos 1, y ahora, como estoy con una función periódica, en el 2 pi vale lo mismo que en el 0. Y en el pi vale lo mismo que 2 anteriores que en el menos pi. Y en el 3 pi medio vale lo mismo que 2 pi anteriores en el menos pi medio. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos permite esbozar más o menos el comportamiento que tiene la gráfica de la función seno. Sube por aquí, baja. Y esto se repite de forma periódica. ¿De acuerdo? Y esto sería la función y igual al seno de x. De forma similar podemos representar entonces qué pasaría con el coseno. El coseno toma el valor 1 en el 0, 0 en el pi medio, menos 1 en el pi, 0 en el 3 pi medio, y luego se va repitiendo. Como es periódica de periodo 2pi, en el 2pi vale lo mismo que en el 0. Y en el menos pi medio vale lo mismo que en el 3 pi medio. Y en el menos pi vale lo mismo que en el pi. Y esto nos permite representar entonces la función
coseno, que sería esta función que tenemos así representada. Recordemos que antes, cuando habíamos definido entre 0 y pi, este trocito que teníamos aquí era la función c de x. Luego la habíamos extendido con esa definición a todo el intervalo 0, 2 pi. Y luego la extendemos de forma periódica a todo r. Y aquí tenemos la función y igual al coseno de x. Vemos que se parecen mucho, lo único que una empieza en el 0 y la otra está como desplazada con respecto al eje horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez que ya tenemos definidas estas funciones trigonométricas, vamos a seguir viendo qué más funciones trigonométricas podemos definir. Y entonces entramos en lo que serían las funciones tangente y cotangente. Muy bien, entonces vamos a ver cómo con modificaciones de las funciones seno y coseno podemos obtener otras funciones distintas. Entonces comenzamos con una definición. Definición: se definen las funciones tangente y cotangente que serían respectivamente la notación que estamos habituados a usar es TG en español, TAN cuando lo escribimos en inglés, que iría del conjunto R, pero ahora el dominio no va a ser todo R, sino que va a ser todo R menos ciertos puntos. Hay puntos en los que no las vamos a poder definir. Es decir, no vamos a poder definir en pi medio más múltiplos suyos de pi, con k perteneciente a z. Y que va en todo R. ¿De acuerdo? Y la función cotangente, que sería cotg o cotan, si lo hacemos en inglés, que va de R, pero igual no en todos los puntos, sino que le vamos a tener que quitar algunos puntos y aquí le vamos a tener que quitar todos los múltiplos de pi, con k perteneciente a z y que va a R. ¿De acuerdo? Y eso sería mediante la siguiente definición. Y la definición que tenemos para estas funciones es que la tangente de x resulta que no es otra cosa que tomar la función trigonométrica seno entre la función trigonométrica coseno. Y aquí vemos que como tenemos un cociente, claro, yo no puedo dividir entre ceros. Precisamente por eso estoy quitando aquí los puntos en los que el coseno toma el valor 0, que sería en pi medio y en todos los múltiplos de pi en pi de ese pi medio. Es decir, esto sería para todo x que yo coja de r menos pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, etcétera. Es decir, pi medio más los múltiplos de k por pi con k perteneciente a z. Y de forma similar se define la cotangente de x, que realmente sería como el inverso multiplicativo de la tangente, es decir, 1 entre la tangente, o simplemente coseno de x entre el seno de x. Y entonces tengo que quitar todos los puntos en los que el seno de x tome el valor 0, que es precisamente en r menos en todos los múltiplos de pi, es decir, k por pi, donde k toma un valor entero. Muy bien, entonces, primer resultado que queremos estudiar con esta nueva función trigonométrica tangente y cotangente es el comportamiento que tienen nuestras funciones. Bueno, pues entonces tenemos lo siguiente. Proposición se tiene que, por un lado, las funciones tangente y cotangente son funciones periódicas
de periodo pi. Y por otro lado tenemos que son derivables en todo su dominio de definición. Siendo además, ¿quién sería la deriva de la función tangente? Pues resulta que si yo cojo la tangente y la derivo, me da la función 1 partido el coseno al cuadrado de x. Y esto sería para todos los puntos x de esta forma. Y cuando cojo la cotangente y la derivo, lo que obtenemos es la función menos 1 partido seno al cuadrado de x. Y serían todos estos puntos de r menos los múltiplos de pi. Además, vamos a ver cuál sería la representación que podemos hacer de estas funciones trigonométricas. Es decir, además, podemos representar la función tangente y la función cotangente. Por un lado, ¿qué tenemos para la función tangente? Voy a poner aquí al lado la función cotangente. Tenemos aquí el i, el x, el y, el x, el 0. El 0. Y aquí vemos que hay algunos puntos importantes como el pi medio, el pi, 3 pi medio, menos pi medio. Y aquí tenemos igual el pi medio, el pi, el menos pi medio. Bueno, no nos cabe en este caso, bueno, vamos a ponerlo para que sea igual, también un poquito más grande, para que nos quepa también el 3 pi medio. Y aquí la x. Entonces lo que observamos es que la función tangente no está definida en el pi medio, es decir, aquí teníamos una asíntota vertical, lo mismo ocurre en el 3 pi medio, tenemos aquí un problema, lo mismo ocurre en el menos pi medio, tenemos aquí un problema. Mientras que para la función cotangente el problema tenía en esta parte, lo que pasa que aquí, bueno, como ya está este, pues no lo ponemos. En el pi, lo mismo ocurriría ahora en el menos pi o en el 2pi. Y lo que tenemos entonces es que cuando representamos, vale 0, aquí vale 0 y luego tiene este comportamiento. Viene aquí y luego aquí se va al infinito. Ahora se repite periodo pi, es decir, aquí se comporta así, sube para acá hasta el infinito. Por aquí hace así y por aquí sigue y por aquí baja por aquí y sigue para allá. ¿De acuerdo? Esta sería la función igual a la tangente de x. Mientras que de forma análoga podemos representar el comportamiento de la cotangente, que es similar pero al revés. Es decir, por aquí baja, pasa por el 0 y se va hacia abajo. Por aquí baja, pasa por el 0, se va para abajo. Por aquí viene en algún sitio, pasa por el 0, se va hacia abajo. Y así se repite este comportamiento. Y esta sería la función igual a la cotangente de x. ¿De acuerdo? Pero no son las últimas funciones trigonométricas que podemos definir, sino que hay unas ciertas funciones más si nos restringimos ahora al comportamiento que tienen nuestras funciones seno, coseno y tangente originales. Y para ello vamos a terminar trabajando o introduciendo o estudiando, como queramos llamarlo, las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Porque si recordamos, las funciones seno, coseno y tangente son funciones periódicas. El seno y el coseno son funciones periódicas de periodo 2pi, la tangente de periodo pi. Pero claro, el hecho de que sean funciones periódicas
nos destroza la posible inyectividad de nuestra función. Pero lo que podemos hacer es, en lugar de considerar todo el intervalo de definición, podemos restringirnos a un intervalo en el que nosotros sepamos que nuestra función va a ser inyectiva y sobreyectiva. Y entonces vamos a estudiar los siguientes casos. Por un lado, 1. La función f que va del intervalo menos pi medio en el intervalo menos 1, 1, dada por f de x igual al seno de x es biyectiva. Y entonces aquí, como en ese intervalo la función sea biyectiva, sí va a existir su función inversa, es decir, su función inversa recibe el nombre de arcoseno y se denota mediante arcosen de x, que es precisamente la función inversa del seno de x. ¿De acuerdo? Muy bien, pero lo mismo podemos hacer con la función coseno. Sabemos que la función coseno no es biyectiva, pero podemos reducir el intervalo en el que la definimos. Entonces, la función, vamos a tomar una función g, que en lugar de ir de todo r, vamos a cogerla en el intervalo 0pi. Y va también al intervalo menos 1 y 1, que es donde tomaba valores nuestra función coseno. Dada por g de x igual al coseno de x es biyectiva. Entonces, de forma análoga, su función inversa recibe el nombre de arco coseno y se denota mediante arc y arcos de x, que se define como la función inversa de la función coseno. Y por último, también tenemos 3, que la función h, que va a ir del intervalo abierto, en este caso menos pi media, hasta pi media, en todo r, dada por h de x igual a la tangente de x, también es una función biyectiva. Entonces, su función inversa recibe el nombre de arco tangente y se denota mediante arc tg de x, arco tangente, sería la función inversa de la tangente. Bueno, ¿y cuál es el comportamiento? Bueno, pues de forma análoga, por las funciones o por el comportamiento que tiene la función seno, coseno y tangente, son funciones continuas y derivables,
en estos intervalos tenemos la biyectividad, por lo tanto se heredan esas propiedades para las funciones inversas. Es decir, además se tiene que las funciones inversas arcoseno, arcocoseno y arcotangente son continuas y derivables en sus respectivos dominios. Siendo además, podemos calcular cuáles serían esas derivadas. Es decir, la función arcoseno de x derivada, es decir, le ponemos aquí una prima, sería la función 1 partida la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto sería para todo x del intervalo abierto, que en este caso sería el menos 1, 1. Por otro lado, la función arcocoseno derivada me daría, o nos daría la función menos 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado, para todo x también del intervalo abierto menos 1, 1. Son continuas en los cerrados, pero derivables en los abiertos. Y por último, la derivada de la función arcotangente nos daría 1 entre 1 más x al cuadrado en todo el abierto de la recta real euclidia R. ¿De acuerdo? Y con esto finalizaríamos la lección 4 referente a funciones trigonométricas.